Listo. Entonces el problema que revisábamos era que un entrepiso en losa aligerada, con viguetas en orientación vertical, con cargas de muros no estructurales de 300 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados, altura de piso 2.4 metros, acabados de piso 120 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados, aligeramiento de 40 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados, carga viva 250 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Mencionaba que en el problema nosotros teníamos un muro de fachada. Entonces teníamos un muro de fachada en todo el perímetro de la planta, y esos muros tenían un espesor de 0.15 metros y pues su altura de piso era de 2.4 metros. El peso específico del material usado era de 1850 kilogramos fuerza por metro cúbico. Referenciamos las tablas de dónde sacar valores. Entonces en la tabla que se muestra acá, la B3.2-1, están los pesos específicos de los materiales. Entonces, dado algún material, podemos buscar sus pesos específicos en esta tabla. También referenciamos la tabla de cargas mínimas vivas. En esta tabla, de acuerdo al uso que tenga la edificación, sea de reunión, oficinas, educativo, fábricas, institucional, acá nosotros podemos definir la carga viva, por ejemplo, si fuesen industrias pesadas, del entrepiso en kilogramos, en kilonewtons sobre metros cuadrados o en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. De acuerdo al uso, en esta tabla buscamos las cargas vivas de los entrepisos. Eh, para los acabados de piso tenemos la tabla E.3.4.1-3. Entonces, dependiendo del tipo de piso o acabado que se vaya a utilizar, en esta tabla buscamos la carga que le colocamos al entrepiso en kilonewtons sobre metros cuadrados o en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Y recordemos que si el valor no está en esta tabla, el proveedor debe darnos el peso específico del acabado de piso a usar, y simplemente multiplicamos el espesor del acabado de piso que se colocará en el entrepiso y lo multiplicamos por su peso específico y obtenemos la carga muerta por unidad de área que se distribuye al entrepiso. Si está acá en algunos de estos componentes, estos que aparecen acá, simplemente leemos el valor de la carga, primera columna, kilonewton metros cuadrados, segunda columna, kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Luego revisábamos la tabla de los valores mínimos alternativos de carga muerta de elementos no estructurales, es decir, muros divisorios. Entonces, la primera columna es para entrepiso, la segunda columna es para cubierta. Entonces, si nos hablaran de cubierta, nosotros tendríamos que leer el valor de esta segunda columna en kilonewtons sobre metros cuadrados o el valor de esta segunda columna en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Y depende del uso. Entonces buscamos el uso. Si es entrepiso, leemos este valor en kilonewton y buscamos, de acuerdo al uso, la carga de muros no estructurales o divisorios que tenemos que colocarle al entrepiso cuando no hacemos un análisis detallado. El ejercicio que nosotros revisábamos era algo parecido a esto. Nuestro hueco estaba aquí en la parte de abajo. Acá lo coloqué en la parte de arriba. Entonces clasificábamos las viguetas, donde el primer número es el entrepiso y el segundo número es el tipo. Entonces son tipos todas aquellas que tienen la misma sección transversal, que tienen las mismas luces, que reciben la misma longitud aferente. Entonces acá todas están separadas a 1 metro. Son 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces esa es tipo 1. Todas reciben longitud aferente de 1 metro. Todas tienen una primera luz de 5 metros, una segunda luz de 4 metros y una tercera luz de 5 metros. Esas 12 se apoyan
en el eje 1, 2, 3 y 4, o en las vigas del eje 1, 2, 3 y 4. Y lo que hacíamos era hacer el análisis de carga muerta, ese análisis de carga muerta en el cual teníamos loseta superior, multiplicar espesor por peso específico, loseta inferior, espesor por peso específico, acabado de piso, que es un valor dado. Este valor dado, pues si nos dan a nosotros alguno de los acabados de piso que aparecen en las tablas de la norma, simplemente lo buscamos y colocamos el valor. Aligeramiento, que era un valor dado. Muros no estructurales o divisorios, para el problema un valor dado, pero de acuerdo al uso lo buscamos en la tabla que corresponde y podemos colocar el valor mínimo que sugiere la norma. Para viguetas, entonces tendríamos que calcular el peso de la vigueta por metro de fondo. Esa vigueta ya explicamos que es media vigueta de esta zona, media vigueta de esta zona, media y media se convertía en un B, y este era el alto que consideramos, aunque el alto de la vigueta es de 50 centímetros, pero para el cálculo de su peso les contábamos la loseta superior y la loseta inferior, la superior de 5 centímetros y la inferior de 8. Entonces nos haría falta por calcular el peso de punto 42 de una vigueta, porque acá estaba B medios y acá B medios y B medios es B. Entonces el H por un metro de fondo, por el peso específico del concreto, y ese peso que está lo vamos a distribuir en una área de el ancho centro a centro de vigueta multiplicado por un metro de fondo. Entonces estábamos distribuyendo ese peso por metro cuadrado de la losa de entrepiso. Calculábamos ese valor. En últimas sumábamos todos los valores y teníamos la carga muerta de servicio de la losa de entrepiso, que daba este valor de 752.8, y Q hace referencia a entrepiso. La carga viva de entrepiso, que depende del uso, era este valor que leíamos acá, un valor dado en el problema de 250 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Ya luego lo que venía era multiplicar las longitudes aferentes que les correspondía a cada uno de los elementos. Entonces, como decíamos, el número 1 que corresponde al piso 1, el 01 que corresponde a la numeración de la vigueta, y esas son 12 en totales. Entonces simplemente la longitud aferente, que es de 1 metro para las viguetas 101, la multiplico por la carga de servicio muerta del entrepiso y obtenemos la carga de servicio muerta que llega a la vigueta. Para la carga viva de servicio, entonces multiplicamos por la longitud aferente de la vigueta 101 y obtenemos la carga viva de servicio de la vigueta 101. Ya luego, si deseamos obtener nuestra carga de servicio total, simplemente multiplicar sumar la carga de servicio muerta más la carga de servicio viva y obteníamos este valor acá. Y las cargas de servicio se utilizan para el diseño por el método elástico. Las cargas últimas, entonces tendremos que determinar la resistencia requerida. Para calcular la resistencia requerida tendremos que revisar todas las combinaciones de carga que nos muestra la norma en el título B y tomar el máximo valor. Por cargas gravitacionales, es decir, la carga de servicio muerta y la carga de servicio viva, la resistencia requerida o el valor más crítico es factor de mayoración de 1,2 para la carga de servicio muerta y factor de mayoración de 1,6 para la carga de servicio viva, obteniendo acá este valor. Y dibujamos la carga de esa vigueta. Entonces en la vigueta 101 son 12 viguetas que tienen un ancho de 0.1 metro, que tienen una altura de 0.5 metros, que en toda su longitud aferente es de 1 metro y tienen la misma carga de servicio y tienen las mismas luces. Una luz de 5 metros, una luz de 4 metros y una luz de 5 metros, y colocamos la carga última de esa vigueta aquí al ladito, la sección transversal. Preguntas de esa parte, ¿quién tiene?
Ok, listo. Disculpen que vaya así como rápido, pero era que como no había grabado la clase ni el PDF, entonces voy rápido. Eh, Luego el otro tipo de vigueta es la vigueta 102, que tiene un vacío en la parte de arriba. Acá colocamos el vacío en esta parte de arriba, en el que nosotros estábamos revisando, el vacío estaba aquí en la parte de abajo. Entonces, esta es mi vigueta 102, la cual en, comienza en el eje 1 y termina en el eje 4. Pero hay una zona desde el eje 1 hasta este punto rojo. Esta vigueta tiene longitud aferente hacia la izquierda de 0.5, pero hacia la derecha tiene un vacío. Entonces, esa vigueta solamente recibe de la losa de entrepiso la longitud aferente hacia la izquierda de 0.5, pero hacia la derecha, como tiene vacío, no recibe carga de la losa de entrepiso. Pero en esta zona que continúa de aquí hacia abajo, hacia la izquierda tiene longitud aferente de 0.5 y hacia la derecha tiene longitud aferente de 0.5, lo cual implica que la intensidad de carga última o la intensidad de carga de servicio en esta zona de acá va a bajar. Pero en esa vigueta 102, que solamente es una, se está apoyando esta vigueta de acá, que es la vigueta 104, que la numero como 104, que es la horizontal. Entonces esta vigueta 104 le va a transmitir su reacción a este punto rojo, que es un punto de la vigueta 102, y a la viga del eje C. Entonces acá tendremos que calcular la reacción que transmite esa vigueta 104 a este punto. Y cargamos la vigueta. Entonces esa vigueta 102, que solamente es una vigueta, tiene las siguientes cargas de servicio en la zona adyacente al vacío de la vigueta. Entonces solamente tiene longitud aferente hacia la izquierda de 0.5, hacia la derecha no tiene, entonces su longitud aferente es 0.5. La carga de la losa de entrepiso sigue siendo 752.8 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados y nos da este valor. Ahora, para la carga viva, entonces en esa zona adyacente al vacío sigue teniendo longitud aferente de 0.5 metros, 0.5 metros, bueno, no me lo, es 0.5 metros. Su carga de entrepiso viva es 250 y obtenemos aquí este valor. Entonces, en esa zona adyacente al vacío de la vigueta, es decir, este pedacito de acá, mayoro mi carga de servicio muerta y mi carga de servicio viva. Y obtenemos que en ese pedacito el valor de la carga última es de 651.68 kilogramos fuerza sobre metros. La vigueta inicia en el eje 1 y luego vienen 2 metros en el cual actúa la carga última en la zona de esos 2 metros. Acá en la planta están estos 2 metros, que es esta distancia de acá. Entonces ya tenemos cargada esta parte con la carga última de esa zona de la vigueta adyacente al vacío de la losa de entrepiso. Ahora para la otra zona, la vigueta tiene la longitud aferente de 1 metro, igual que en la primera vigueta que analizamos, en la vigueta 101. Entonces mi vigueta 101, esta sí tiene longitud aferente de 1 metro, hacia la izquierda 0.5, hacia la derecha 0.5, su longitud aferente es 1 metro. La carga de servicio muerta es el mismo valor porque es una carga por unidad de área, tanto para la carga viva como para la carga muerta, lo cual significa que cuando lo multiplicamos por sus longitudes aferentes, que en este pedazo acá es igual, y las mayoramos, obtenemos el mismo valor de carga última de la vigueta 101. Entonces ese pedazo que está recibiendo longitud aferente de 1 metro,
entonces también tiene 1303.36 kilogramos fuerza sobre metros, que es esta zona de acá. O sea, ya viene aquí desde 3 metros, mi apoyo 2, la luz 4, la luz 5, y este es el esquema de la vigueta 102, que le llega acá lo que denomino RB2, y este RB2 es la reacción que se produce en la vigueta horizontal, que acá está denominada como vigueta 104, y que se apoya exactamente en este punto, a los 2 metros desde el eje 1. ¿Preguntas hasta allí quién tiene? Listo, perfecto. Continuamos con la otra vigueta, que es la vigueta 103. Esa vigueta 103 es la vigueta que aparece acá. Entonces son 5 metros, pero de aquí hasta acá, como tengo 2 metros, a estos 5 metros le quito 2 metros y me queda de aquí hasta acá 3 metros. Luego 4 metros y luego 5 metros. Esas son las luces. Y mi vigueta 103 se apoya en mi vigueta 104, entonces acá le va a transmitir una reacción a la vigueta 104. Esta vigueta si tiene de longitud aferente hacia la izquierda 1 metro y hacia la derecha 1 metro, es decir que al multiplicar por las cargas de la losa de entrepiso muerta y viva, son las mismas cargas de servicio que está recibiendo todas las luces de la vigueta 101. Entonces esta recibe la misma carga última que recibe la vigueta 101. Entonces ese es el esquema de la que tenemos acá. Entonces son de un eje que llamo 1', 3 metros, al eje 2, de 2 a 3, 4 metros, y de 3 a 4, 5 metros. La carga que recibe es la carga última, igualita a la que recibe la vigueta 101, es una, y acá tendremos que calcular la reacción vertical de la reacción vertical 1', y esa vigueta en el eje 1' se está apoyando en la vigueta 104, que es este punto que está por acá en azul. Y tengo mi vigueta 104, que como explicábamos, las horizontales no reciben peso de la losa de entrepiso, lo recibe por medio de la reacción que le transmite la vigueta 103, esta reacción en el punto azul, que es la puntual que está aquí. Esta puntual que está aquí. Entonces viene la vigueta 103, recoge la carga del entrepiso y la transmite a la vigueta horizontal 104 por medio de la reacción vertical 1'. Y esta vigueta horizontal, como no recibe cargas de la losa de entrepiso, la única carga que le llega a ella es su peso propio. Y el peso propio de la vigueta es el ancho de la vigueta multiplicado por la altura de la vigueta multiplicado por el peso específico del concreto. Acá podríamos colocar el valor de 0.42 porque ahí ya se estaría descontando el peso de la loseta superior y la loseta inferior. Pero pues dejémoslo así. Entonces acá tenemos nuestra carga muerta de servicio o el peso propio de la vigueta 104. Y mayoramos ese valor, entonces la combinación es 1,2 de la carga muerta más 1,6 de la carga viva, pero como esa vigueta que está en la posición horizontal no recibe carga viva de la losa de entrepiso, el valor de la carga viva es 0
y tendremos nuestra carga última que actúa en la vigueta 104, solamente su peso propio mayorado, la reacción vertical 1 que recibe de la vigueta 103 y de acá calculamos este valor de la reacción vertical 2, que es esta carga puntual que tendremos que colocar en la vigueta 102. Y este RB que le coloco un asterisco es la reacción de la vigueta 104 que se está apoyando en la viga del eje C, esta que está por acá. En este punto, la vigueta 104 va a transmitirle su reacción a la viga del eje C. Entonces, para esta planta, nosotros tenemos 4 viguetas tipo, ¿sí? La vigueta 101 que son 12. Entonces simplemente calculamos el acero de una longitudinal y transversal y se lo colocamos igual a las otras 11. La vigueta 102 que solamente es una, entonces calculamos su diagrama de cortante y momento y calculamos su acero longitudinal y transversal. La vigueta 103 que solamente es 1, diagrama de cortante y momento y calculamos su acero transversal y longitudinal. Y mi vigueta 104 que solamente es 1, calculamos su diagramas de carga y diagramas de cortante y momento y calculamos su acero longitudinal y transversal. Entonces ya salimos de todas las viguetas. Por todo son 14 viguetas, 15, 12, 13 y 14 verticales y una horizontal, 15. Y las vigas que tenemos acá son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ayer explicábamos pues cómo calcular la carga última de la viga del eje A. Entonces para la viga del eje A la convención es BGA. Entonces acá tendremos las cargas para la viga del eje A. Entonces BGA que hace referencia a viga, 1 el piso y 0,1 el tipo de viga, ¿sí? Entonces esa viga está recibiendo de longitud aferente el entrepiso solamente 0,5 metros, que esta vigueta de acá recibe longitud aferente la distancia del centro al centro del eje de esa vigueta es de 1 metro, o sea que hacia la izquierda tiene longitud aferente esta vigueta de 0,5 metros y los otros 0,5 metros los recibe la viga del eje A, que la llamamos BGA 101. Hacia la izquierda no hay más elementos, entonces no tiene longitud aferente, entonces esta viga su longitud aferente es de 0,5. A esta viga le está llegando el muro de fachada, que tiene un espesor de 0,15 y que tiene una altura de piso de 2,4 metros, como lo dice el enunciado del problema. Por ende, tendremos que la carga muerta de la viga 101, BGA 101, es el peso propio de la viga, y el peso propio de la viga es la base por la altura por el peso específico del concreto. Punto 3, base de la viga, punto 5, altura de la viga y peso específico de 2400. Esto nos da este valor de 360. ¿Qué más hace parte del peso propio de la carga muerta en esa viga? El peso propio de mi muro de fachada. Igual que para la viga, si deseo saber la carga por unidad de longitud, tendré que multiplicar el área de la sección transversal por el peso específico del muro. El muro tiene un área de sección transversal de 0,15 metros y tiene una altura libre de piso de 2,4 metros. Y el peso específico del material es 1850 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Entonces tendremos que de esta operación de la altura de piso por el espesor del muro por el peso específico del material, aquí tenemos 666 kilogramos fuerza sobre metros. Pero
nos hace falta calcular la carga muerta que le transmite la losa de entrepiso a esa viga. Y la carga muerta que le transmite la losa de entrepiso a esa viga es la carga muerta por unidad de área del entrepiso multiplicado por la longitud aferente a la losa de entrepiso. Este valor nos da 376.4. Y sumamos todos los valores para obtener la carga muerta que se va a la viga 101, que es 360 más 666 más 376.4 kilogramos fuerza sobre metros. Cuando sumamos todos esos valores, obtenemos el valor de la carga muerta de servicio que está llegando a la viga 101. Y la carga viva de servicio del entrepiso, que es de 250 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, lo multiplico por la longitud aferente que está absorbiendo la viga 101, que es 0.5 metros. Entonces aquí tendremos la carga de servicio viva de 125. Si sumo estos dos valores, tendré la carga de servicio total que está llegando a la viga 101. Si los mayoro, tendré la carga última que está llegando a la viga del eje 101. La viga 101, entonces este es el esquema. Las distancias son centro a centro. Desde el apoyo A1 al apoyo A2, su distancia centro a centro es de 5 metros. Desde el apoyo A2 a A3, a los centros es 4 metros. Y del apoyo A3 a A4 es 5 metros. A1 es la intersección de los ejes de esas vigas. Entonces tenemos que eje A1, este apoyo de acá, eje A2, este apoyo de acá, eje A3, este apoyo de acá, y eje A4, este apoyo de acá. Pero realmente la longitud real que tiene la viga es a bordes. Entonces, como para la idealización del cálculo son distancias a centros, esta distancia sería 5, 9, 14. Es la distancia desde esta línea roja que está acá hasta esta línea roja de acá. Las distancias centro-centro de los apoyos, entonces acá nos queda B medios y acá nos queda B medios. Eso significa que la distancia real que tiene la viga es de 14.3. Pero para los cálculos nosotros idealizamos las distancias centro a centro. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hasta allí quién tiene, muchachos? Ok, entonces la carga última de la viga 101, factor de mayoración de 1,2 de carga muerta, más factor de mayoración de 1,6 de carga viva de servicio. La carga muerta que llega a la viga 101, 1402.4, la carga viva de servicio, 125 kilogramos fuerza sobre metros, y obtenemos el valor de la carga última que llega a la viga 101. La de servicio, simplemente sumar el valor de carga de servicio muerta más carga de servicio viva, este valor de acá. Nuestras cargas de servicio se utilizan para el cálculo del método elástico o esfuerzos de trabajo o esfuerzos admisibles. Nuestras cargas mayoradas se utilizan para el método de la resistencia última. Ahora nos vamos a la otra viga, que es la viga del eje B. En la viga del eje B solamente tenemos una, y la diferencia que hay entre la viga del eje B,
Entonces, entre piso 1, esta es una viga tipo 2 y solamente hay una viga. La diferencia que hay es que la viga del eje B, que hemos denominado BGA 102, tiene mayor longitud aferente. Entonces, esta viga del eje B, su centro está a 1 metro hacia la izquierda, que hay una vigueta, hacia la derecha, y 1 metro hacia la izquierda, que hay otra vigueta. Entonces, su longitud aferente, la mitad de la distancia entre el eje de la viga B y el eje de esta vigueta es 0.5, y hacia la izquierda la mitad de la distancia, que es 1 metro, es 0.5. Entonces la diferencia es que esta vigueta tiene, esta viga 102 o viga del eje B tiene longitud aferente de 1 metro, pero también ella no está recibiendo el peso de un muro de fachada. El muro de fachada solamente va en todo este contorno de acá. Por tal razón, solamente tendremos en cuenta su peso propio y la carga que le transmite la losa entrepiso muerta por su longitud aferente, que es 1 metro. Es decir, que allí nosotros tendremos para la viga 102 recibe el entrepiso, su carga muerta por unidad de área de peso propio por su longitud aferente, que es 1 metro. Pero también su peso propio, que es su base, por la altura, por el peso específico del concreto, y aquí obtendremos el valor de la carga de servicio muerta de la viga 102. Y la carga viva de servicio, entonces la losa sigue teniendo una carga viva de servicio de 250 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados, y esa viga tiene una longitud aferente de 1 metro. Entonces aquí tendremos nuestra carga de servicio viva de 250 kilogramos fuerza sobre metros. Y mayoramos, factor de mayoración de 1,2 de la carga muerta de servicio, 1112.8 kilogramos fuerza sobre metros, más 1.6 de la carga viva de servicio, y ahí obtenemos que la carga última mayorada en la viga del eje B es de 1735.36 kilogramos. ¿Por qué esta no es tipo con respecto a la viga 101? Porque la viga 101, ella nos está recibiendo una carga última de 1882.88. Tiene distinta longitud aferente y además de eso recibe un peso propio adicional, que es la carga del muro de fachada. Tienen las mismas luces, tienen la misma sección transversal, pero sus cargas son distintas. La viga 102, su carga es de 1735.36 kilogramos fuerza sobre metro lineal. Entonces, esa viga, entonces fíjense que tiene la misma luz, 5 metros, 4 metros y 5 metros. Ella tiene la misma sección transversal, 0.5 por 0.3, perdón, 0.3 por 0.5. Hasta ahí es igual a la viga 101. Pero la carga última que recibe esta es de 1735.36. La 102, que tiene las mismas luz 5, 4 y 5, que tiene la misma sección transversal de 0.3 por 0.5, pero la carga última que está recibiendo es de 1882.88 kilogramos fuerza sobre metros. Entonces, para que sean tipo, todo debe ser igual. Sección transversal, luces entre los apoyos y cargas. Entonces, como las cargas son diferentes, entonces ya esa viga del eje B ya no es
0,1, sino que es 0,2. Preguntas, dudas hasta allí. ¿Quién tiene, muchachos? Ok. Ese mismo procedimiento tendríamos que revisarlo. Ah, bueno, listo. Entonces ya luego que viene, entonces ya luego lo que viene es que nosotros carguemos nuestra viga con su carga última o con su carga de servicio. Construyamos su diagrama de cortante, que para este caso, si tiene intensidad de carga uniforme, la viga continua en todas sus luces, es una viga continua porque tiene más de una luz. Acá tiene la luz B1, B2, la luz B2, B3 y la luz B3, B4. Entonces se llama viga continua porque tiene más de una luz. Como la intensidad de carga es uniforme, el esquema del diagrama de cortante es de este tipo. Y no he puesto valores porque no se han calculado. Entonces, para la viga, para la luz B1, B2 de la viga continua 102, tenemos este diagrama de cortante. Y con este diagrama de cortante, nosotros calculamos el acero transversal, que son los estribos. Devolviéndonos a este dibujo, este es el acero que calculamos para cada una de las vigas, de las luces de esa viga, que es esto que se muestra acá en la sección transversal. Los estribos. Y ahí lo que calculamos son el número de estribos y el espaciamiento que tienen. La letra E significa estribo, número 3 significa el diámetro del estribo, el arroba cada, que están separados 0.15 metros. Entonces tendremos que calcular los estribos que corresponden para la luz A1, A2, los estribos que corresponden para la luz A2 y A3 y los estribos que corresponden para la luz A3, A4. Entonces, con diagrama de cortante calculamos acero transversal o estribos. Con nuestra viga cargada, entonces calculamos los diagramas de momentos. Entonces tendremos el momento máximo positivo de la luz B1, B2. El momento máximo positivo de la luz B2, B3. Y el momento máximo positivo de la luz B3 y B4. Y también calculamos el momento negativo del apoyo B1, el momento negativo del apoyo B2, el momento negativo del apoyo B3 y el momento negativo del apoyo B4. Entonces, para cada uno de esos momentos, nosotros tendremos que calcular el área de acero requerido y colocar un área de acero que sea mayor que el colocado. Es decir, buscar combinaciones de barras de acero cuya suma de áreas sea mayor o igual que al área de acero requerido. ¿Qué es lo que vamos a explicar ahora? Cómo calcular esas áreas de acero, ¿sí? Entonces simplemente tenemos hasta acá cargada nuestra viga 102. Ya lo que viene es que de esa viga 102 construyamos su diagrama de cortante y su diagrama de momento. Y con el diagrama de momentos calculemos el acero longitudinal. La viga del eje C, es una viga 103. ¿Por qué 103? Porque en la zona de acá hasta acá, la viga recibe la misma longitud aferente del entrepiso por carga muerta y por carga viva, recibe su peso propio y recibe también el peso del muro de fachada.
Pero en la zona de acá hacia arriba, esta viga en estos 2 metros ya no recibe carga viva ni carga de servicio porque aquí al lado tiene un vacío. Pero ella sí tiene en esta zona de acá el peso propio del muro y tiene el peso propio de la viga. Pero adicional a eso recibe en este punto la carga puntual que es la reacción de la vigueta 104. O sea, por eso esta se va a llamar vigueta VGA 103. Sí, señor. La B, la viga LGB. ¿No recibe qué? ¿Cargas puntuales dónde? Esta. Acá, cuando hablas de este punto. Eh, mm, Esas cargas se van directamente a la columna, ¿sí? Se van, o sea, esta que viene aquí de esta viga, entonces, pues aquí va a haber una carga puntual. Esa carga puntual se va a ir directamente a la columna B1, ¿sí? Ahí se va una vez. Y a esa columna B1 también se va la carga de la reacción de la viga que hemos denominado VGA 102. Entonces acá tenemos VGA 101, VGA 102 porque es igual en luces y sección transversal a la VGA 101, pero las cargas últimas son distintas. VGA 103, VGA 103 porque acá tiene un vacío, la intensidad de carga varía porque no recibe carga muerta ni viva del entrepiso, de resto es igual a las otras, a la viga de acá, y recibe la carga puntual que viene de la vigueta 104. Y ahora está aquí la viga del eje, la viga del eje 4, que esa será VGA 104. Entonces, esa viga lo que va a recibir son las cargas de las reacciones de cada una de las viguetas. Entonces acá tengo esta reacción puntual, esta reacción, esta reacción, esta reacción, esta reacción, esta reacción, esta reacción, la reacción de la viga del eje B. Bueno, acá la reacción de la viga del eje A, la reacción de esta vigueta, 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 la reacción de la viga del eje C. Pero ¿qué le hace falta a esa viga del eje 4? ¿Qué me haría falta colocarle a mi viga del eje 4? Que no he tenido en cuenta en la viga. Las cargas de las vigas de los ejes A, B y C. Entonces es esta reacción que le transmite la viga del eje a este punto. Esta reacción que le transmite la viga del eje B a este punto. Esta reacción que le transmite la viga del eje C a este punto. O sea, ya le transmitimos todas las cargas de la losa de entrepiso, que recogen las viguetas en posición vertical y que recogen las vigas en posición vertical. ¿Qué cargas faltan considerar acá? La que siempre está fija. ¿Cuál es esa que siempre está fija? El peso propio de la viga.
¿Pero qué más? ¿Qué hay encima de esa viga? El muro de fachada. Es decir, voy a tratar de hacer, un esquema de esta viga. ¿Son cuántos puntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos. Separados cada 1 metro. ¿Listo? Son las cargas puntuales que le transmite esta reacción de esta vigueta, 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 la reacción de esta viga en este punto, la reacción de esta viga en este punto, las reacciones de todas estas viguetas que están acá en estos puntos y la reacción de esta viga. O sea, ella va a tener cargas puntuales, entonces va a tener cargas puntuales y voy a hacer un esquema sin colocar valores porque no hemos calculado las cargas de las reacciones de cada una de esas viguetas ni de esas vigas. Sería algo como así. Entonces, esa es viga del eje 4. A esa la vamos a llamar BGA, que está en el piso 1 y esta es tipo 4. Entonces serían 7 puntos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y acá vendrán las respectivas reacciones. Voy a colocar en rojo las de las vigas. Estas son como las de las vigas. Viga. Viga. Entonces esta será reacción de la viga del eje A, B y C. A, B y C. Pues tengo mis ejes A, B y C. Y este es A4, B4 y C4. A4, B4, C4. Y digamos que esta reacción de la viga del eje A en el apoyo A4, esta es reacción de la viga B y esta es reacción de la viga C. Y las otras son las reacciones de las viguetas. Voy a ponerlas acá en azul. Acá estarán las reacciones. Y acá lo mismo, las viguetas están cada 1 metro. Entonces acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces también son reacciones de viguetas. Pero en esa viga, esto que tiene acá 8 metros, una luz y la otra luz de 8 metros, hay una intensidad de carga uniforme que es el peso propio.
el cual tendremos que mayorar. Voy a hacerlo acá en amarillo. Y esa carga va a tener una equivalencia de 1.2, lo voy a mayorar, 1.2 de el peso propio de la viga, su B por su H por el peso específico del concreto. Entonces esto es peso propio de la viga, pero también recibe la altura de piso por el espesor del muro de fachada por el peso específico del material. Entonces, ya ahí tendremos para la viga de 104 cada una de las cargas, que llegan mayoradas, porque están siendo mayoradas o de servicio y después las mayoro. La reacción mayorada de la viga LGA en ese punto, la reacción mayorada de la viga LGB en ese punto, la reacción mayorada de la viga LGC en ese punto, la reacción mayorada de cada una de las viguetas que se están apoyadas en la viga 104, los valores que me dé cuando las analizo. Y la carga que me hace falta es esta en amarillo de la intensidad de carga uniforme, que yo la mayoro como es peso propio 1.2 del peso propio de la viga, y ese 1.2 también está multiplicando la suma de, esta es el peso propio del muro de fachada. Yo podría omitir esta carga que está acá y la tengo presente, y al final va a ser la carga que se va a ir al apoyo A4 o al apoyo B4 o al apoyo C4, y se la coloco a la columna. Porque pues en últimas las cargas están llegando a las columnas A4, B4 y C4. Preguntas, dudas hasta allí. ¿Quién tiene, muchachos? Otra manera como podríamos calcular el proceso de transmisión de las cargas de las vigas que son perpendiculares a las viguetas que están recibiendo la carga de la losa es con longitudes aferentes. Entonces, simplemente nosotros lo explicamos en la clase pasada. Acá tomamos esta viga y la multiplicamos por la longitud aferente de las luces que son perpendiculares a esas viguetas. Entonces mis viguetas vienen así. Entonces yo puedo coger para esta viga la longitud aferente, que es la distancia centro a centro entre apoyos, de 2.5 metros. Y multiplico la carga por unidad de área muerta por la longitud aferente de 2.5 más la carga por unidad de área viva por la longitud aferente de 2.5. Con eso tendré las cargas de servicio que le está transmitiendo la losa entre piso muerta y viga a la viga del eje 104. Y a esa carga muerta de servicio esa carga muerta de servicio que yo la multipliqué por la longitud aferente, le sumo el peso propio del muro de fachada y le sumo el peso propio de la viga. Y con eso ya tendré mi carga muerta de servicio que le llega a esta viga de acá. Y eso es el equivalente a que nosotros tuviéramos
colocando las reacciones puntuales de las viguetas que recogieron la carga y la transmitieron a esta viga. En últimas el valor va a ser el mismo, ¿no? Porque la suma de todas las cargas que se van a las columnas debe ser igual a las reacciones. El procedimiento es el más práctico de hacerlo. Entonces tomo mis vigas que son perpendiculares a las viguetas que están recibiendo la carga de la losa de entrepiso y simplemente multiplico por la longitud aferente. Entonces si esta viga acá yo la multiplico por la longitud aferente a la losa de entrepiso muerta, ya tengo calculado la carga muerta de servicio de la viga del eje 4 y me haría falta sumarle a la viga del eje 4 su peso propio y el peso propio de los muros. Y si deseo tener mi carga de servicio viva que se va a la viga del eje 4, pues simplemente la multiplico por la longitud aferente, su carga viva por unidad de área. Ese mismo procedimiento lo puedo repetir para esta viga del eje 3, que va a tener de longitud aferente la mitad de la luz de los 4 metros son 2 metros, más la mitad de la luz de los 5 metros, 2.5 metros. Entonces esta viga del eje 3 recibe de longitud aferente 4.5 metros. El mismo procedimiento. Si deseo saber cuál es la carga de servicio que le está llegando a la viga del eje 3, entonces multiplico la carga muerta por su longitud aferente más el peso propio que tiene esta viga del eje 3. Ya esta viga del eje 3 no está recibiendo peso propio de muro de fachada, porque el peso propio del muro de fachada solamente va en este contorno de acá. La viga del eje 2, entonces en toda esta zona hasta aquí recibe longitud aferente de distancia centro a centro, hasta aquí. Hacia arriba de 2.5, hacia abajo de 2 metros, hasta acá. Pero ya en este pedacito de acá, son 3 metros, entonces ella recibe 1.5 de longitud aferente hacia arriba y 2 metros de longitud aferente hacia abajo. Este pedacito de acá recibe 3.5. Entonces, en este pedazo de aquí hasta acá, mi viga calculo su carga multiplicando por la longitud aferente, la carga muerta por unidad de longitud, por unidad de área, y le sumo el peso propio de esta viga del eje 2. Y aquí va a cambiar. Y al final termino con la viga del eje 1. O sea, aquí todas las vigas son distintas. Entonces tengo VGA 101, VGA 102, VGA 103, VGA 104, VGA 105, VGA 106 y VGA 107. Y de todas solamente hay una. Esta solamente tiene longitud aferente de 2.5 metros y tiene peso propio de muro de fachada y su peso propio. Esta tiene longitud aferente de 4.5 metros y solamente tiene su peso propio. Esta tiene longitud aferente de 4.5 metros hasta acá, pero en este pedacito de aquí hasta acá, ya lo que ella recibe de longitud aferente son 2 metros hacia abajo y 1.5 metros hacia arriba, 3.5 metros. Y esta de acá recibe longitud aferente de 2.5 metros, igual que longitud aferente que de esta zona de acá, pero solamente recibe la longitud aferente hasta este punto de aquí. Ya en este pedazo acá hay vacío, no recibe longitud aferente. Es decir, que en este pedazo acá ella solamente recibe su peso propio y recibe el peso propio del muro que se está apoyando en ese pedazo de allí. Entonces las vigas son 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Dudas?
preguntas hasta allí. ¿Quién tiene, muchachos? Listo. Entonces, ya nosotros cargamos todas nuestras viguetas, ya nosotros cargamos todas nuestras vigas, identificamos las que son tipos y si hay 11 y esas 11 son tipos, solamente calculamos una, es decir, que a una le construimos su diagrama de cortante y momento y procedemos a diseñar. Entonces, ese procedimiento de diseño, vamos a revisar primero el procedimiento de diseño a flexión, se hace por medio del método elástico o el método de la resistencia última. Entonces tendremos que el método de la resistencia última este método se utiliza para diseño de vigas de concreto reforzado a la flexión. Es decir, el cálculo del acero longitudinal. Vamos a calcular áreas de acero transversal de ese acero longitudinal. El método de resistencia última lo que hace es que la resistencia nominal a la flexión la multiplica por un factor phi. Ese factor phi se denomina factor de reducción de resistencia. Es un valor menor que igual a la unidad. Para el caso de momentos, ese valor es de 0.9. Y las cargas de servicio las multiplica por un factor de mayoración de carga. Entonces, factor de mayoración de carga. ¿Qué es un número mayor o igual que la unidad? Y siempre lo que se debe cumplir es que la resistencia sea mayor o igual que las cargas mayoradas, o lo que siempre se cumple en todo diseño, que la capacidad sea mayor o igual que la demanda. Eso es que el phi mn
sea mayor o igual al MU, que es el momento máximo mayorado. El de la izquierda es resistencia a capacidad, el de la derecha son cargas actuantes mayoradas. La NSR10 define unas hipótesis para que se pueda definir el momento nominal resistente y cuáles son las áreas mínimas y áreas máximas de acero que se pueden colocar en las secciones transversales de concreto rectangular reforzado. Esas hipótesis que tiene la NSR10 son las siguientes. Entonces, hipótesis de la NSR10 son las siguientes. La primera hipótesis que define la NSR10 es que se supone un esfuerzo en el concreto en la zona a compresión de 0.85 de el F' sub C con una distribución uniforme hasta una profundidad del bloque de compresión denominado ese bloque de compresión A, y la profundidad del bloque de compresión es igual a C multiplicado por beta 1, donde C es la profundidad del eje neutro o punto de transición de los esfuerzos de tensión a compresión. Beta 1 es una variable que recibe unos valores dependiendo de la resistencia a la compresión que tenga el concreto que nosotros estemos utilizando. Entonces beta 1 se puede calcular como los siguientes valores. Entonces, beta 1 recibe un valor de 0.85 si el concreto que nosotros usamos tiene resistencia a la compresión menor de 280, menor o igual 280 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. O baja razón de 0.05 si aumenta cada 70 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Es decir, que beta 1 es igual a 0.85 menos 0.05 multiplicado por F' sub C menos 280 dividido sobre 70. Esos valores en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados de F' sub C, cuando el F' sub C es menor de 560 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados y es menor de 280 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, o
el beta 1 es de 0.65. Si el F' sub C es mayor de 560 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. La segunda hipótesis que establece la NSR10 para el cálculo del método de la resistencia última, esa hipótesis lo que dice es que la distancia C desde la fibra máxima de deformación a compresión hasta el eje neutro debe medirse en la dirección perpendicular al eje. Y esta tiene un comportamiento lineal. Es decir, las deformaciones unitarias del concreto y del acero son directamente proporcionales a la profundidad del eje neutro. Esas hipótesis que define la norma se definen para una sección de concreto reforzado rectangular. Entonces nosotros tendremos por acá nuestra sección de concreto reforzado que tiene un ancho y que tiene una altura, y a esa sección de concreto vamos a suponer que trabaja momentos positivos, es decir, que se está tensionando la fibra extrema inferior. Entonces colocamos acero en donde está nuestra fibra extrema inferior. Y vamos a llamarle el área de acero el área de acero a tensión. Hay una variable que va desde la fibra extrema a compresión al centro de gravedad del área de acero colocado a tensión. Es decir, centro de gravedad por toda la mitad del área de esas líneas, y eso se denomina D, y D es profundidad efectiva. O sea, vamos definiendo variables. B es el ancho de la sección transversal, H es la altura de la sección transversal,
AS es el área de acero colocado en la zona de tensión. D es la profundidad efectiva. Y la profundidad efectiva es la distancia que hay de la fibra extrema a compresión al centro de gravedad del acero colocado. Y este primer dibujo es la sección transversal de concreto reforzado. Aquí al lado de ese dibujo haremos el diagrama de deformaciones unitarias. Entonces mi diagrama de deformaciones unitarias va a tener en esta fibra de arriba la deformación unitaria del concreto y en esta fibra de abajo la deformación unitaria del acero. Entonces, tendremos ES, deformación unitaria del acero, EC, deformación unitaria del concreto. Y en nuestro diagrama vamos a tener la profundidad del eje neutro. Y ese es el diagrama de deformaciones unitarias. En el siguiente vamos a tener los diagramas de esfuerzo. Entonces exactamente en la zona donde está ubicado el acero, vamos a tener el esfuerzo de fluencia del acero. Y en la zona de compresión, lo que nos dice la norma es que la distribución de los esfuerzos es una distribución de esfuerzos uniformes de 0.85 F' sub C que esta distribución de los esfuerzos es de 0.85
F' sub C, que están desde la fibra extrema hasta una profundidad A, que es la profundidad del bloque de compresión. Y sabemos que la profundidad del bloque de compresión, de acuerdo a la hipótesis que define la NCR10, es igual a C multiplicado por beta 1. Diagrama de esfuerzos normales, Y el último diagrama es el de resultantes de fuerzas. Donde acá tendremos la resultante a compresión y acá tendremos la resultante a tensión. Esta es T y esta es C sub C. Entonces la resultante va a actuar en el centro de gravedad de la distribución de los esfuerzos, es decir, que va a actuar en la mitad de A medios. Entonces, esta distancia es A medios. Y la distancia que hay de la resultante de compresión a la resultante de tensión, a esta profundidad efectiva le descontamos A medios. Entonces esa distancia es la profundidad efectiva menos A medios. C sub C es resultante compresión y T es resultante a tensión. Entonces son esfuerzos normales. Nosotros sabemos que los esfuerzos normales simplemente son iguales a la fuerza sobre el área de esa sección transversal. Por ende, la carga es igual al esfuerzo normal multiplicado por el área de la sección transversal. Con esa fórmula de esfuerzo normal, nosotros podríamos determinar cuál es la resultante a compresión. Simplemente tenemos un esfuerzo uniforme de 0.85 F' sub C que está actuando en un área de profundidad A y en un ancho de sección transversal B. O sea, la zona A compresión va hasta ese es el área en donde actúa mi esfuerzo uniforme de 0.85 F' sub C. Entonces yo multiplico mi esfuerzo, que es 0.85 por F' sub C, por el área en la cual está actuando. Esa área en la cual está actuando es la profundidad del bloque de compresión por el área, el ancho de B de la sección transversal. Entonces ya obtengo cuánto es la resultante de mi bloque de compresión. El esfuerzo es de 0.85 F' sub C, y eso debe ser igual a la fuerza de compresión dividido sobre el área en que actúa,
El área en que actúa es un ancho B multiplicado por la profundidad del bloque de compresión. Entonces acá podemos obtener nosotros nuestra resultante de compresión. Simplemente pues esto que está dividiendo acá lo pasamos acá a multiplicar. Es decir que la resultante del bloque de compresión será igual a 0.85 de F' sub C multiplicado por el área en que actúa ese esfuerzo, el ancho de la sección transversal, por la profundidad del bloque de compresión. El mismo concepto para determinar la resultante de tensión. El esfuerzo que está actuando es el esfuerzo de fluencia, y ese esfuerzo de fluencia pues va a ser igual a la resultante de tensión dividido sobre el área en que está actuando. El área en que está actuando es el área de acero colocado. Por ende, acá nosotros tendremos la resultante de la fuerza de tensión, que no es más que el área de acero colocado multiplicado por el esfuerzo de fluencia. O sea, acá hay propiedades que son conocidas: resistencia a la compresión, esfuerzo de fluencia, área de acero, ancho de la sección transversal. Lo que es desconocido es el bloque a la compresión. Si nos devolvemos al diagrama, de fuerza, entonces nos damos cuenta que la resultante de compresión va entrando porque es compresión, y la resultante de tensión va saliendo porque es tensión, la convención que nos han enseñado, mecánica de materiales. Entonces acá tendremos que las fuerzas son iguales. Uno va hacia la izquierda y el otro va hacia la derecha. Significa que mi resultante de tensión es igual a mi resultante de compresión, y vamos a igualar las resultantes. La de tensión, que es A sub S por FY. De tensión nosotros tenemos A sub S por FY, y esto debe ser igual a la resultante de compresión. La resultante de compresión, que es 0.85 F' sub C B por A. 0.85 F' sub C multiplicado por B multiplicado por A. De estas fórmulas, donde el área de acero es conocida, el esfuerzo de acero es conocido, la resistencia a la compresión del concreto es conocido y el ancho de la sección transversal es conocido, podemos determinar el A, que es la profundidad del bloque de compresión. Entonces, esa profundidad del bloque de compresión es igual al área de acero multiplicado por el FY dividido entre 0.85 multiplicado por F' sub C multiplicado por B. Entonces ahí tenemos una fórmula para calcular la profundidad del bloque de compresión de concreto. Vamos a introducir una nueva variable. Esa nueva variable se llama cuantía. Cuando ustedes le hablan de cuantía, ¿a qué se imaginan que hace referencia? Cuando les hablan de cuantía, ¿a qué se imaginan que están haciendo referencia? Otro concepto. Cuantía, ¿qué se imaginan que es cuantía?
cuantía de acero, que se representa con la letra griega ρ, y la cuantía de acero es el área de acero colocada en el área total del concreto útil. Cuantía es el porcentaje de acero que se coloca en el área total de concreto. Entonces, la cuantía se define como un área de acero colocado en un área útil de concreto, y esa área útil de concreto es B por D. O sea, es un porcentaje muy pequeño dentro de un área grande. Si nos devolvemos a la diapositiva donde dibujamos el área de la sección transversal de concreto, lo que nosotros estábamos viendo acá era esto. Mi área útil de concreto es toda esta zona acá. Esta es mi área útil de concreto. Y en toda esa área útil de concreto, yo coloco un área de acero, y esa área tan pequeñita de acero que está colocada en toda esta área útil de concreto es lo que se denomina cuantía de acero. Nosotros podríamos entonces expresar esta área de acero en función de la cuantía, simplemente despejando el AS, es decir, que nos quedará entonces a nosotros que el área de acero en función de la cuantía es igual a la cuantía multiplicado por B por D. Y vamos ahora a escribir este valor de el A sub S en función de la cuantía. Simplemente vamos a reemplazar donde está el A sub S de acá, vamos a reemplazar ρ por B por D. Y de este lado de la izquierda, nosotros sabemos que la profundidad del bloque de compresión del concreto es igual a C por beta 1, de acuerdo a la hipótesis que da la norma. Entonces acá donde está A, vamos a reemplazar C por beta 1. Entonces donde está A, vamos a reemplazar C multiplicado por beta 1. Y esto va a ser igual, del lado de la derecha, el AS lo vamos a escribir en función de la cuantía, es decir, ρ por B por D. O sea, ahí tendremos ρ por B por D. Y el AS, que lo escribimos en función de la cuantía, vamos a multiplicarlo por lo que está multiplicado, que es el esfuerzo de fluencia. Entonces está multiplicado por el esfuerzo de fluencia, y lo dividimos entre lo que está dividido, pues está dividido entre 0.85 F' sub C por B. Entonces acá tendremos 0.85 por F' sub C por B. Vamos a cancelar de ahí las unidades que son congruentes, que son este B con este B de acá. Es decir que C por beta 1 es igual a ρ multiplicado por D multiplicado por FY dividido entre 0.85 por F' sub C. Ahora nosotros vamos a hallar
este C, pero cuando se alcanza la cuantía balanceada. Entonces la cuantía balanceada se alcanza cuando el concreto alcanza una deformación unitaria de 0.003 y el acero alcanza la deformación unitaria de fluencia. Ese es el concepto de cuantía balanceada. Entonces, cuantía balanceada balanceado es la cuantía que se alcanza cuando simultáneamente se alcanza deformación unitaria del concreto de 0.003 y deformación unitaria del acero alcanza la deformación unitaria de fluencia. Entonces, ese acero alcanza la deformación unitaria de fluencia. Entonces, cuando eso sucede, se alcanza una profundidad balanceada. Entonces, se alcanza esa profundidad balanceada cuando acá alcanzamos 0.003 y acá se alcanza la deformación unitaria de fluencia. Entonces la profundidad va a ser la profundidad C balanceada. Y del diagrama de deformaciones unitarias nosotros podemos obtener relación de triángulos. Entonces podremos tener la relación de deformación unitaria de 0.003 es a la profundidad balanceada, así como la deformación unitaria de fluencia es a la altura de este triángulo de acá, que va a ser igual a la profundidad efectiva menos la profundidad balanceada. Y lo que estamos haciendo acá es calculando la cuantía balanceada que se le debe colocar a una viga de concreto reforzado. Y con esa cuantía balanceada, la norma nos define un valor máximo para el cálculo de el acero máximo que le debemos colocar a la sección transversal de concreto reforzado en cuanto a cuantías. Ese acero máximo es del 72% de la cuantía balanceada. Y vamos a continuar en la próxima clase terminando de mostrar cuál es esa fórmula de cálculo de cuantía máxima, cuantía mínima, y ya comenzamos a resolver ejercicios de diseño de concreto reforzado a la flexión.